El siguiente video contiene spoilers de la novela. Si no la has leído, por favor entra bajo tu propio riesgo. Las imágenes que se usarán en este video pertenecen a Webtoon. Apoyen el material original. Bueno, constelaciones ya se saben esto. Para superar este escenario, las condiciones claras son muy simples de superar. Primero suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita de todas las notificaciones, den like y dejen un comentario de lo que les pareció el video. La recompensa será una curiosidad del lector omnisciente. Dicho eso, comencemos. ¿Por qué Sun Wukong es la constelación más poderosa? Bueno, para ser más precisos, no es que sea la más poderosa, sino que es una de las más fuertes, ya que nunca se dice que sea tal cual la más poderosa de todas. Ese título lo tiene, o lo tenía, el sueño más antiguo. Pero realmente desde el inicio de la historia se nos deja claro que es muy poderosa en comparación a cualquier otra constelación, y que es una de las mejores opciones para patrocinar, debido a que todo su poder y habilidades serían pasadas a la encarnación que este patrocine. Y esto no se queda solo en palabras vacías del inicio de la obra, ya que al principio del Lector Omnisciente incluso una constelación de grado histórico era increíblemente poderosa y buena para sobrevivir a los escenarios. Lo de Sun Wukong va más allá de un acto trivial, ya que él realmente demostró con acciones qué tan poderosa es, y qué tan jodido estaría la probabilidad si él actuara más seguido a favor de King Dongxia y su grupo. Las acciones de Sun Wukong van desde el hecho de que con solo unos mechones de su cabello pudiera permitir la existencia de Plutón en el mundo de los demonios durante un minuto entero, y que puede parecer poco tiempo ya que es solo un minuto, pero básicamente es el equivalente de Dragon Ball a la llegada de Trunks del futuro para detener a Mecha Freezer y King Cold. Narrativamente hablando, solo unos cabellos de Sun Wukong bastaron para desequilibrar la balanza de poder en todo el mundo. También tenemos su demostración de poder más recordada, cuando en la novela hace un contrato de patrocinador temporal con el futuro Rey Trascendente para poder encarnar en el escenario de la Guerra de Santos y Demonios, donde resultó ser tan poderoso que incluso solo descender ya era demasiado para que el mismo escenario soporte su presencia, y eso que era un escenario del nivel 80, demostrando que Sun Wukong solo podía aparecer físicamente en escenarios del nivel 90, de lo contrario tendría que enviar clones muy débiles como hizo en el Banquete de las Constelaciones. Claro, también está el hecho de que este es un escenario para las constelaciones del bien y el mal, y por eso alguien neutral como Sun Wukong o Buda tenían el acceso más restringido. Pero recordemos que Hades y Perséfone también son neutrales, y a pesar de eso pudieron permanecer en el escenario con sus cuerpos reales, sin problemas solo por ser padres adoptivos de Dongxia. Por lo que Sun Wukong, teniendo una encarnación, aun si es temporal, no debió tener tantos problemas para encarnar en el escenario. Sobre todo considerando que una constelación mítica como Hades estaba en el campo de batalla y que estaba luchando contra una entidad del caos como la Distancia Indescriptible, un dios exterior incluso tan poderoso que el Potter secreto dijo que no podría derrotarlo, y además también estaba el dragón del apocalipsis, es decir, la balanza de la probabilidad debería estar inclinada a favor de que pudiera encarnar Sun Wukong, y aún así Sun Wukong era tan poderoso que se consideraba un desbalance de poder. Pero esto quedaría un poco justificado cuando solo siendo una encarnación en el cuerpo del Rey Trascendente, con un solo movimiento de su bastón destrozó todos los clones de la Distancia Indescriptible, los cuales estaban regados por todo el campo de batalla y que las constelaciones de grado mito y legendario apenas podían enfrentar. Pero algo que haría más impactante la demostración de poder que hizo en este escenario es cuando por fin lo conocemos verdaderamente en el escenario del viaje al oeste, donde por fin se nos presenta a Sun Wukong en su verdadero cuerpo y descubrimos que el prisionero de la diadema dorada, que tan poderoso nos parecía y que acompañó a Dongxia y a su grupo todo este tiempo, no tenía todo su poder, sino que este era solo uno de los 4 Sun Wukong que existían, dividiendo el poder del cuerpo original en 4 constelaciones diferentes pero equivalentes en poder entre sí, lo que significa que no solo era una constelación de grado mito que humillaba a otras constelaciones del mismo grado, sino que era 4 constelaciones de grado mito por separado que humillarían a toda una nebulosa entera por sí mismos. Para que se den una idea del poder de cada Sun Wukong, estos con el escenario de la guerra de santos y demonios dejaron claro ser más fuertes que Hades, uno de los 3 dioses del Olimpo, que era un poco más fuerte que Poseidón, y que al final de la novela termina en un empate contra Zeus luchando en el arca, lo que nos deja claro que solo el prisionero de la diadema dorada sin sus otras partes podía luchar y hasta ganar dependiendo del lugar del combate contra Zeus. Esto significa que cuando los 4 Sun Wukong se fusionaron y Jun Saga les quitó la diadema dorada, volviéndolos la constelación El Libertador más antiguo, este se volvió una super constelación de grado mito, cuya existencia superaba por mucho a todos los demás rango mito, tal vez excepto Buda, siendo que para derrotarlo se requería estar en un escenario que le diera desventaja y ventaja a su oponente, el cual también tendría que superar el rango mito convencional, como fue el caso de los dioses del mundo 999. O por el contrario, todas las constelaciones de grado mito tendrían que enfrentarlo al mismo tiempo, como pasó en el arca donde luchó contra Odín y las demás constelaciones, junto al dragón de la llama abismal y Uriel. Para quien se lo pregunte, los 4 Sun Wukong son el prisionero de la diadema dorada,
Bima Wen, Mei Ho Wan y el Buda luchador victorioso. Pero volviendo al tema, ¿por qué Sun Wukong es tan fuerte? Normalmente Corea es un país muy nacionalista, entonces los autores, ¿por qué decidieron hacer a un ser originado en mitos chinos y no coreanos, alguien tan poderoso en comparación de cualquier otra constelación? Bueno, por lo visto a lo largo del Lector Omnisciente, los autores son conscientes de que los mitos coreanos no son muy conocidos fuera de sus tierras, y por eso casi no representan constelaciones de grado mito coreanas. Casi todas son de grado histórico, así que necesitaban a alguien que sea conocido a nivel mundial para colocar como un aliado de Kim Dong-ja, pero al mismo tiempo que tenga una personalidad que no lo haga estar ayudándolo constantemente, porque perdería la emoción de la obra si sabemos que en cualquier momento vendría a salvarlo. Pero eso no significa de que deba ser necesariamente Sun Wukong. Podría haber sido cualquier ser mitológico como Zeus u Odín, que son conocidos por tener una personalidad caprichosa, juguetona y que pone a pruebas a los demás. Similar a lo que pasa en la historia de Nivelando con los Dioses, donde Odín es un gran aliado del protagonista cuando éste está en problemas. Entonces, ¿por qué eligieron a Sun Wukong? Bueno, no hay una respuesta oficial de los autores a esta pregunta, pero en mi opinión personal, y por lo visto en la novela, puedo concluir algunas razones para esta elección. En primer lugar, como menciona en una entrevista el autor de Cazador Suicida de clase SS, en Corea durante mucho tiempo fue popular las novelas de artes marciales y del mundo Murin, hasta que comenzó el boom de las historias de fantasía, lo que hizo que se creara una combinación entre ambos mundos, siendo muy común ver obras de torres y niveles que tienen a los mundos Murin como un piso de la torre y habilidades que se pueden adquirir a través de subir de nivel. Algo que los autores del Lector Omnisciente también mencionan a través del director Han durante el viaje al primer Murin, o en el mundo después de la caída, donde también uno de sus personajes más importantes, el Doctor, es de este mundo, demostrando así que los autores tienen un cierto gusto por las historias de artes marciales, pero no se centran en ellas, sino que les gusta implementar las artes marciales en sus obras. Es decir, según su historia, Sun Wukong primero aprendió artes marciales, se volvió un inmortal al elevar sus sentidos y trascender al ser humano, luego comió el fruto de los dioses y después bebió el vino inmortal, por lo que de este lado se gana un punto al ser el ser mitológico de una obra marcial más reconocido. Al mismo tiempo, otra razón por la que considero que Sun Wukong fue elegido por encima de seres mitológicos como Odín, Zeus o Ra, es por su personalidad y estilo de vida según sus historias, y cómo esto era más compatible con el sistema de poder lector omnisciente que los demás. Si lo piensas bien, no importa qué versión de Sun Wukong sea, hay algo que siempre se mantiene constante, su deseo de luchar contra enemigos fuertes. Algo que incluso vemos en los personajes inspirados en él, como es el caso de Goku de Dragon Ball. Es decir, es un ser que cada representación que tiene, lo representa como alguien inquieto que no puede quedarse en un solo lugar, que se aburre fácilmente y que siempre se mantiene luchando. En otras palabras, al tener este tipo de personalidad y al llevarlo al mundo electromnisciente, nunca se dormiría en los laureles de sus viejas glorias como otras constelaciones, las cuales se contentan con el poder que le dan las historias que hicieron en vida y se mantienen con ese nivel de poder durante casi toda la historia. Sun Wukong, por otro lado, es alguien que no está satisfecho con su poder y siempre está luchando porque se siente aburrido y generando más historias y fortaleciendo su poder actual. Es decir, Sun Wukong está constantemente volviéndose más fuerte. Durante la batalla en el arca, cuando Odin se manifiesta para luchar contra el dragón de la llama abismal, Kim Dong-ja menciona que si bien es una constelación poderosa llena de mitos increíbles, también es un ser arrogante que no se mueve a menos que sea absolutamente necesario y que tenga que enfrentar un problema a su altura. Esto lleva a que cuando por fin volvió a los combates y estuvo frente a un oponente igual o más fuerte que él, estuviera en desventaja, ya que al estar acostumbrado a ser alguien superior y no participar en combates con regularidad, sus sentidos estaban apagados, y no es capaz de adaptarse a un combate donde debe estar a la defensiva, razón por la que fácilmente todas las constelaciones bajo su comando fueron eliminadas en un solo barrido de la cola del dragón de la llama abismal. Algo similar fue visto en la isla de los reencarnadores, donde las constelaciones, al perder su poder de constelación y ser reducidos a estar en igualdad de condiciones con simples encarnaciones, fueron fácilmente derrotadas por Kim Dong-ja y sus compañeros, hasta que pudieron volver a acostumbrarse a cómo solían ser antes de ser constelaciones. Es por esto que creo que Sun Wukong fue elegido para ser una constelación de las más fuertes de la novela, ya que él es alguien que al no poder quedarse quieto y amar los combates, sus habilidades nunca se oxidan y siempre se mantiene activo, por lo que sus sentidos siempre están en su mejor condición. Lo mismo ocurre con la primera espada de Gorión, quien incluso luego de que su muerte como encarnación y volverse una constelación, este no se durmió en los laureles, sino que siguió entrenando y volviéndose más fuerte. Por esta razón era la única constelación coreana de grado histórico que podía mantener su cuerpo en el banquete de constelaciones, ya que no se conformó con las historias que él tenía cuando estaba en la Tierra, sino que siguió creando historias incluso luego de ser una constelación.
En otras palabras, la mayoría de seres de las mitologías de diferentes religiones y regiones son dioses pasivos, seres que se mantienen tan por encima de los demás que no se involucran en nada que no sea casi un fin del mundo, y cuando se involucran en cosas que no son de tan alto nivel, solo desempeñan actividades triviales por estar aburridos, y podemos ver este caso principalmente en Zeus y sus diferentes aventuras románticas. Odín, que si bien fue un bravo guerrero, luego simplemente en la mayoría de relatos lo colocan enviando a alguien para hacer algún encargo y burlándose de ellos, principalmente de Thor, en alguna de sus travesías. O el dios judío cristiano, que como tal no interfiere casi nunca en los conflictos del mundo, sino que actúa a través de terceros enviando ángeles, apóstoles y a su propio hijo. Todos estos seres, al ser tan pasivos en el mundo electroomnisciente, ven sus historias desgastadas con el paso del tiempo, y las mismas van perdiendo poder. Es por eso que Donsha y su grupo pudieron hacerle frente a pesar de tener menos de un siglo de existencia. Es debido a que sus poderosas historias recién creadas estaban en su mejor momento, y era como enfrentar a un anciano que alguna vez fue un musculoso guerrero contra un adolescente completamente entrenado y en el mejor momento de su vida. Que si bien el anciano tiene la ventaja de la experiencia, el adolescente tiene la energía y la fuerza que el anciano ya ha perdido de su juventud. Es allí donde entran las historias de Sun Wukong. Este no nació como un dios todopoderoso como era el caso de, por ejemplo, Zeus. Él consiguió sus habilidades entrenando y se volvió cada vez más fuerte por encontrar algunos objetos increíbles por encuentros fortuitos. Es decir, fue pura suerte que él haya encontrado algunos de esos objetos más representativos. Y cada vez que se volvía más fuerte se encontraba con otros seres igual o más fuertes que él que lo motivaban a seguir creciendo. Sun Wukong es arrogante, mira por debajo a sus rivales que son más débiles, y se considera un ser increíblemente poderoso, como casi todas las constelaciones de grado mítico. Pero a diferencia de ellas, este no ignora a los más débiles que él, y nunca lo hizo en ninguna de las regresiones de Shubon-Hyuk. Esto porque él entiende el potencial de crecimiento de los seres vivos. A diferencia de los que ya nacieron poderosos que creen que todo se decide desde el nacimiento, el Rey Mono sabe que uno con la suficiente suerte y esfuerzo puede trascender la mortalidad y alcanzar el reino de los dioses. Creencia que fue demostrada por nuestros protagonistas a lo largo de la obra, tanto de nuestro ex regresor como de nuestro lector. Además, Sun Wukong mismo sabe que de la existencia de alguien más fuerte que él, como es el caso de Buda, y por eso nunca dejó de volverse más fuerte. Por eso creo que la elección de Sun Wukong como la constelación aliada de King Dongxia fue la mejor decisión. Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. En el capítulo 372 de la novela, Dongxia menciona que los días más brillantes y felices de su vida hasta ese momento son todas las cosas que le pasaron luego de ser el rey demonio de la salvación. Es decir, que todo luego de confirmar ser amado por sus amigos en el décimo escenario, demostrando que Dongxia desconfiaba de ellos hasta cierto punto, hasta antes de este escenario, y solo luego de que lo maten pudo liberarse de sus dudas y vivió felizmente en medio de todo el caos de los escenarios, solo después de confirmar que las personas que más amaba eran justamente ellos, y por eso su destino se cumplió cuando fue asesinado por la historia que había hecho junto a sus amigos. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el Rey Dokkaebi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.